nosotros vimos la clase pasada aplicaciones a la ecuación de Venturi, perdón, la ecuación de Bernoulli. Y esa ecuación se puede plantear, por ejemplo, de la siguiente forma. La ecuación de Bernoulli nos dice, sobre una línea de corriente, de un fluido de densidad constante, podemos evaluar su energía en un punto dado. Y como esa energía total se mantiene constante sobre la línea de corriente, podemos evaluarla en un punto y en un punto posterior, en un segundo punto. En ambos lugares la energía es la misma, pero va a cambiar en los distintos términos. Se aumenta la Z, tendrá que disminuir la presión, disminuir la velocidad. Hay toda una dinámica entre estos tres términos. Nosotros hicimos una aplicación donde mencionamos el concepto de un estanque grande, el cual descarga su fluido, su contenido, a través de un orificio. Entonces tenemos la superficie de este estanque que va a descargar su contenido. Acá tenemos la superficie libre y vamos a hipotizar una línea de corriente que va desde el punto 1 al punto 2. El punto 2 está ahí en la descarga. Déjenme dibujar un pequeño ducto de descarga. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá hay un diámetro. Vamos a llamar diámetro de salida D pequeño. Y acá arriba, la superficie libre, tenemos un diámetro grande. ¿Okay? Y hipotizamos que hay una línea de corriente que es este recorrido. También se puede considerar que esto es un tubo de corriente, que acá está la sección 1, acá está la sección 2, este tubo de corriente. Luego sobre él podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Ahora, planteemos la ecuación. Nos dice la presión en 1, el tubo por G, más la velocidad en la sección 1, el por 2G, más la cuota geométrica en 1, tiene que ser igual a una constante que se verifica también en la sección 2. Profe, ¿Sí? donde sale el número 2, ¿eso qué es? ¿Es una compuerta o Es un donde sale tubo, hay un un tubo orificio ya? pequeño, de diámetro pequeño, esta D es el diámetro de ese orificio de escáner. Ah, ya. Entonces, como estamos expuestos a la presión atmosférica, tenemos presión atmosférica acá arriba en la superficie de este estanque y obviamente presión atmosférica en la descarga del estanque. Luego tenemos un dato que es que la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Qué más dijimos? Este ejercicio ya lo resolvimos, así que les pregunto qué más asumimos para resolverlo. Que la densidad es constante. Sí,
pero estamos dentro de esa gran suposición hace un buen rato porque podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Pero con respecto a los términos que interactúan en esta ecuación, ¿ya? Podemos decir que las presiones son iguales, que es un dato del problema. La velocidad en 2 es la incógnita del problema. Nosotros queremos saber cuál es la descarga, en qué velocidad está descargando en 2. Y con eso vamos a poder calcular el caudal. Z1 y Z2 son datos del problema. Z1, Z2. Y nos queda la pregunta de quién es la velocidad en el punto 1. Y ahí nosotros dijimos que la velocidad 1 es aproximadamente 0, ¿se acuerdan? Eso lo decimos por conservación de la masa. Esto viene de decir que el caudal, en este caso un fluido de densidad constante, es una constante. Es decir, lo que atraviesa la sección 1 tiene que ser igual a la que atraviesa la sección 2, si no tendríamos un aumento o disminución de la cantidad de materia que está al interior de este volumen. Y eso lo planteamos así. D1 por A1, y eso es igual a D2 por A2. Ahora, D1 lo podemos despejar y nos queda D2 por A2 por A1. Y acá viene la parte del estanque grande. Si el estanque es grande, eso para nosotros significa que el diámetro de la sección 1 es mucho mayor al diámetro de la sección 2. Si eso se produce, A1 va a ser mucho mayor a 2. Y por lo tanto, A2 partido por A1 es aproximadamente 0. Lo que implica que D1 de esta ecuación es aproximadamente 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Perfecto. Ahora nosotros estamos ahí asumiendo algo que nos está dando la posibilidad de resolver la ecuación de energía y despejar la velocidad en 2. Nos queda que D2 es igual a la raíz de 2G Z1 menos Z2. ¿Ya? Ese álgebra a partir de la ecuación de Bernoulli, asumiendo que las presiones 1 y presiones 2 se cancelan porque son iguales, que la velocidad 1 es aproximadamente 0, significa que D2 es igual a la diferencia de cota por 2G en raíz. Y esto se llama el teorema de Torricelli, lo mencionamos la vez pasada. Ahora, lo que yo quiero hacer es verificar qué tan válida es nuestra suposición de que la velocidad en 1 es aproximadamente 0. Para eso, les voy a pedir que ustedes hagan un ejercicio ahí en sus cuadernos y evaluemos esto con los siguientes datos. Por ejemplo, gravedad, dejémoslo simple, 10 metros por pie por segundo al cuadrado. Z1 va a ser igual a 10 metros. Z2 va a ser igual a 0 metros. Con estos números, nosotros podemos evaluar esa expresión, ¿verdad? ¿Sí? Esto nos va a dar que D2 es igual a
la raíz de 2 por g, eso sería 20. Voy a poner las unidades, siempre hay que verificar alguna vez las unidades. Metros por segundo al cuadrado. Z1 menos Z2, 10 metros. 20 por 10 son 200. Y esto va a ser igual a la raíz de 200 metros por segundo de 2. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Cómo verificamos ahora nuestra hipótesis de que B1 es aproximadamente 0? Habría que calcular las áreas. Ok. Pero necesitamos números para eso. Ok. Supongamos D igual y el diámetro pequeño que sea de 1 centímetro. Una tubería pequeña de descarga. Eso equivale a 0,01 metro. Con ese diámetro y esa velocidad, ¿cuál es el caudal? Entonces, 14 metros por segundo. El área es pi por el diámetro al cuadrado por 4. Y eso nos va a dar un número que voy a calcular. Eso me va a dar 14,4 por pi por 0,01. Eso dividido por 4 nos da algo así como 1 por 10 menos 3 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Como tenemos el caudal, veamos la velocidad en 1. B1, si el diámetro del estanque es igual a 0,01 metros. ¿Cuánto vale B1? ¿Profe le puso el mismo diámetro? Sí, correcto. ¿Cuánto sería B1 entonces? 14,14 metros por segundo. Exacto, lo mismo que B2 porque tienen el mismo diámetro. Y como el balance de masa nos dice que el caudal se conserva y las áreas son iguales, las velocidades son iguales. Ok, entonces si el diámetro grande del estanque es de ese tamaño, no podríamos decir que B1 es aproximadamente 0, ¿verdad? Nos estaría verificando la hipótesis de que el estanque es grande. Profesor, no lo puedo escuchar. ¿Podría repetirlo, por favor? Si el diámetro del estanque, que lo llamamos D mayúscula, es igual al diámetro de la tubería de descarga, la velocidad en la cual baja la superficie libre del estanque va a ser la misma que V2, ¿sí? Por conservación de la masa. Ahora veamos otro caso. ¿Qué pasa
si el diámetro del estanque es 10 veces más grande. ¿Cuánto va a ser V1? Bueno, la ecuación nos dice que, acá está, caudales de 1 por A1, el caudal ya está calculado. Ahora lo podemos sacar de V1 es igual a V2 por A2 partido por A1. Entonces V1 es igual a V2 por A2 partido por A1. Si expando eso a los diámetros, me queda V2 y el área, el diámetro en 2 es el B pequeño, entonces pi por B cuadrado por 4 y pi por B cuadrado por 4. Cancelan las cosas, nos queda, entre los 4 nos queda B2 B cuadrado partido por B cuadrado. Y como dijimos que d pequeña era 0,01 metro al cuadrado, y ahora el diámetro grande es 0,1 metro al cuadrado. Esto es 1 por 10 a la menos 4. Esto es 1 por 10 a la menos 1. A menos 2, perdón. Y finalmente, V1 para este diámetro del estanque es V2 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Eso significa 100 veces más chico. En este caso vale la hipótesis de que el estanque, al ser suficientemente grande, la velocidad 1 es prácticamente despreciable. Para poder definir si es que esta velocidad es despreciable, recuerden que la estamos despreciando en nuestro balance de energía, tenemos que compararlas con respecto a los otros términos, para ver cuánto pesan. Pongámosle los números a cada uno de estos elementos. Entonces, la presión en 1, no olvidémonos de la presión porque son iguales. Veamos la ecuación de energía, ya una vez canceladas las presiones, porque son iguales, y ¿qué nos queda en esta ecuación? Nos queda de 1 al cuadrado partido por 2g, más Z1, tiene que ser igual a V2 al cuadrado partido por 2g, más Z2. Originalmente dijimos que V1 era aproximadamente 0. Bueno, ahora pongámosle números. Nos queda 0,14 al cuadrado dividido por 20 más Z1 que vale 10. Y eso es igual a V2 al cuadrado. ¿Cuánto era V2? 14,14. Entonces 14,14 al cuadrado partido por 20 más 0. Fíjense que toda la energía que estaba en el punto 1 en forma de cota geométrica y de velocidad se transformó toda ella
a velocidad. Voy a calcular estos números. Tenemos 0.14 al cuadrado dividido 20. Eso nos da 0,00098 más 10. Tiene que ser igual, ¿eh? Ustedes ya se imaginan cuánto vale eso aproximadamente, ¿verdad? $9,999 más 0. Entonces ahora viene la pregunta o la información clave. ¿Podemos decir que ese número es aproximadamente 0 con respecto a ese número? Sí, En este caso se verifica, ¿verdad? Ahí está la clave de las hipótesis que uno hace. Para poder resolver esta ecuación de energía, si nosotros no asumimos que esta velocidad es 0, la ecuación no tiene solución. Nos quedan dos incógnitas. No sabemos ni cuánto es V1 ni cuánto es V2. Pero con esta hipótesis se resuelve todo y nos queda una ecuación bastante simple. Ahora, una vez que hay datos sobre el problema, tenemos que verificar. Si me hubieran dicho que el diámetro grande del estanque es igual al diámetro de descarga, la hipótesis no se verifica. Pero en este caso, por ejemplo, que el diámetro es 10 veces, el diámetro grande 10 veces acá, el diámetro grande 10 veces mayor que el diámetro pequeño, ya vemos que la diferencia es significativa y se puede despreciar el término de velocidad al cuadrado. Eso es clave entender porque más adelante van a encontrar ejercicios donde sin preguntar y sin discutir dicen despreciamos el término de velocidad. Obviamente la velocidad no va a ser 0, pero lo que es importante saber es cuánto pesa ese término de velocidad con respecto a los otros términos. Por ejemplo, acá el de la cota